Hoy lo que vamos a hacer es una especie de continuación de lo que hicimos al comienzo, cuando dimos la clase inaugural, que hablamos de el aspecto o el enfoque biopsicosocial de la medicina. Hoy vamos a profundizar un poco dentro ya de medicina interna. En el mientras tanto, digo, nos faltan 3 minutos para dar el comienzo, digo, oficial, entrecomillado, a la clase. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la medicina interna? Porque si les pregunto qué es la cardiología, todos, el 100% me lo va a decir. ¿Qué es la hematología? Que son todas subespecialidades de la medicina interna. También la nefrología, la neurología. Pero, ¿qué es la medicina interna? No es fácil, no es fácil hacer o dar una definición de qué es la medicina interna. Hoy vamos a tratar de justamente de hablar de ello. Entonces, ¿qué es la medicina interna? Nosotros estamos hablando desde la cuarta cátedra de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Este es el isólogo, y ese isólogo está reflejando lo que piensa este profesor de la medicina, que es del humanismo a la ciencia y arte. Así el gran Rogelio Polesello, este es mi biblioteca, vino un día, este genio de la abstracción geométrica, y me dijo, después de llevarse libros y todo, para mí esto es la medicina del humanismo a la ciencia y el arte. Ustedes están cursando o van a empezar a cursar medicina B. Entonces, vamos a ver si podemos definir qué es la medicina interna. ¿Qué significa este término de medicina interna? Ustedes saben que hay numerosas encuestas a la población general que le preguntan qué es un internista y no lo pueden definir. Algunos dicen, bueno, es el clínico, y no es del todo exacto, va más allá del clínico. Entonces, yo los invito a, en definitiva, ver un poco y desde los orígenes de la historia de la medicina, ¿qué hace un internista? Fíjense ustedes en estos hitos. En el año 1882, si tenemos que decir algo simple, decimos que la medicina surge en Alemania. El primer congreso se hace en el año 1882, en una ciudad que vamos a ver enseguidita, en Wiesbaden, en Alemania. Y allí se empieza a utilizar Inner Medicine, medicina interna, y se cambia ya revistas 12 años más tarde de la especialidad, empiezan a cambiar medicina clínica por medicina interna. Aparece ya en 1901 el primer texto, siempre en Alemania, de medicina interna. Estados Unidos publica también un texto que se llamó Medicina Interna. En 1907 ya se funda y se comienza a editar la revista Archive of Internal Medicine americana. En el año 1927 se funda la revista El Annals
of Internal Medicine. Estas dos todavía tienen vigencia, digo, ¿en qué sentido? Que se siguen editando aún en nuestros días. Y en 1936 aparece en Estados Unidos el BOAR, es decir, esta institución que regula las funciones de qué hace un internista. Aquí para que ustedes vean, este es donde se hizo el primer congreso en este teatro en Wiesbaden, que está al suroeste de Alemania. Bien, entonces hasta acá podemos decir que la medicina interna es esta disciplina que se empieza a popularizar en Alemania a fines del siglo XIX, más precisamente en 1882, describe a aquellos médicos que combinan la ciencia del laboratorio, piensen ustedes Pasteur, etcétera, es decir, estoy hablando de los descubrimientos, la fisiología, Claude Bernard, la bacteriología y sobre todo la fisiopatología con la atención de los pacientes. Ya no es solamente el ojo clínico, ya no es solamente lo puramente semiológico de la escuela francesa. Muchos médicos americanos se formaron en Alemania a comienzos del siglo XX y allí, como ustedes vieron en estos sitios históricos que pasamos hace un ratito, se expande la denominación en Estados Unidos. Ahora, si yo les digo, ¿qué hace un internista? Entonces, lo primero que deberíamos decir es que el internista es el especialista en la medicina del adulto por antonomasia. El internista actúa tanto en el área ambulatoria cuanto en los pacientes internados. Utiliza, por supuesto, elementos científicos que le da la biología molecular, la inmunología, la genética, la biología celular, y tiene una visión holística del paciente. Ahora, vamos un poco más, es decir, esto es el internista, esta visión, pero además de los conocimientos que le brindan las ciencias básicas, la clínica es muy importante para el especialista en medicina interna, la epidemiología. Y uno dice, ¿y todo esto es el internista? Sí, todo esto es el internista. Además de hacer la educación para la salud del paciente o del adulto sano, porque justamente va a atender a adultos, también adultos sanos. Es un individuo que realiza además investigación, está con la medicina basada en las mejores pruebas, en la medicina basada en la evidencia, o mal llamada evidencia, que es la medicina basada en las mejores pruebas. Y de este tronco de la medicina interna surgen las subespecialidades, como es la cardiología, de las enfermedades oncológicas, la oncología, la endocrinología, la neumonología, la reumatología, etc. Entonces, podríamos decir que la medicina interna es una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto, enfocada al diagnóstico y al tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos internos, a su prevención, a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad, obviamente. Incorpora al conocimiento clínico de las enfermedades, su tratamiento, los progresos de la ciencia. Y para cumplir con este concepto de atención integral, a las ciencias biológicas se suman los avances en psicología,
en ciencias sociales, en antropología. Es indispensable en el accionar del internista un enfoque biopsicosocial, cultural y espiritual. Este especialista en medicina interna ejerce su actividad tanto en el área ambulatoria, en las salas de internación, y acompaña con sus decisiones a los pacientes internados en las áreas críticas. Es por ello que tiene una enorme responsabilidad en la educación para la salud, actuando en la comunidad. Cuidado, medicina interna no es medicina de familia. Si bien atiende muchas familias, pero la medicina familiar abarca o es especialista de niños, atiende problemas ginecológicos, tanto que no lo hace, es decir, no es lo mismo el internista. ¿Cuáles son los antecedentes de la especialidad en nuestro país? Fíjense ustedes, en el año 1936 se formaba el primer board de medicina interna o internal medicine en Estados Unidos. En 1944, en la cátedra de semiología y clínica propedéutica del profesor Tiburcio Padilla, ya vamos a ver una foto, en el Hospital de Clínicas, comienza la residencia, la primer residencia de medicina interna. Ya en el año 1957 aparecen residencias en otros hospitales, fundamentalmente hospitales municipales. En 1959 la Sociedad Argentina de Educación Médica realiza las primeras jornadas, etcétera. Y acá lo que yo les quiero mostrar es la primera residencia de medicina interna que se hizo en 1944 en la cátedra del profesor Tiburcio Padilla, a quien les estoy señalando allí. Hoy esto sería la sexta cátedra. Estamos hablando en el hospital que funcionaba enfrente en la Plaza USA. Un gran internista fue el doctor Rodolfo Dassen, que murió muy joven, medalla de oro de la universidad en el año 1923, que fue el maestro de mi maestro, que fue el profesor José Emilio Burucúa. Por él yo me vine de Mendoza y estuve muchos años en la quinta cátedra y después lo acompañé a Morón cuando él se jubiló, quedó como jefe de departamento en Morón y me llamó para que yo, bueno, a muy temprana edad, alrededor de los 30 años, fuera el jefe de servicio de clínica médica. Entonces, hasta acá reiteramos, entonces, el internista es el especialista en la atención médica del adulto sano y del adulto enfermo. En el adulto enfermo, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, tanto como habíamos dicho en las áreas ambulatorias, salas de internación y comparte responsabilidades con otros profesionales en la unidad de medicina clínica. Realiza actividades de educación, educa a sus pacientes en la prevención de la enfermedad y promoviendo la salud. El enfoque en su accionar debería ser biopsicosocial y una gran preocupación por la calidad de vida de los pacientes. Integra la ciencia con el arte y conoce la realidad sanitaria, por eso que tiene una enorme gravitación social. Decía Confucio, estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. En la historia de la medicina, yo diría en la historia moderna de la medicina, no podemos dejar de mencionar a William Osler. En este momento, Mabel Dávila está justamente en la sala Osler, que es quien está prestándonos, junto con Eva, el servicio para poder dar esta clase, porque tuvimos un inconveniente de último momento con, que ustedes se enteraron,
con el sur. William Osler nació en el año 1849, nació en Canadá y murió en 1919 como consecuencia de la famosa gripe española. Era tan brillante que fue contratado en el Hospital Johns Hopkins de los Estados Unidos, en Baltimore, y fíjense ustedes que este hospital, en mayo de 1889, se crea o comienza con la formación y ya como escuela de medicina en el año 1893. Cuatro grandes figuras, tanto William Welch como Howard Kelly, en cirugía William Halsted, la operación, la mastectomía, esa radical es la operación de Halsted, pero William Osler fue realmente la figura sobresaliente y fue el verdadero internista, el hombre que estaba en el laboratorio, que estaba con sus pacientes y además seguía líneas de investigación y publicó la primer gran, entrecomillado, Biblia de la medicina interna, su libro Principios de Medicina Interna. Aquí lo estamos viendo a Osler en un Ateneo, aquí enseñando a sus discípulos, pero también al personal de enfermería. Aquí lo estamos viendo también en anatomía patológica, hacia la anatomía patológica de los pacientes. Y como yo les decía, en 1892 escribe esta obra, publica Los principios y prácticas de la medicina. Fíjense que tuvo una tirada de 26.000 ejemplares, estamos hablando de 1892. Acá lo vemos abrumado en su escritorio, en el hospital, en el Johns Hopkins, y lo escribió desde septiembre de 1890 a enero de 1892. Acá lo estamos viendo en una fotografía. Yo tuve, bueno, la suerte de que un ex residente mío de Morón, hoy día el profesor Raúl Davaro, que está en Massachusetts, en la Massachusetts University, me regalara, me consiguiera un ejemplar en un anticuario. Y aquí lo resalto porque me pone a mi maestro y amigo, nos separaban 3 años nada más, yo era 3 años mayor. Y no puedo dejar, si ustedes algunos creen que es vanidad, pero es muy importante algo que me escribió hace 2 años, donde me puso: querido Roberto, cientos de médicos que vos educaste benefician miles de pacientes en varios rincones del mundo. Él tiene una visión biopsicosocial, cultural y espiritual. Lo inconmensurable, esto es realmente de su parte un poco exagerado, que aprendí de vos en aquellos años en Morón, benefician pacientes en Massachusetts y a través mío se replicarán en estudiantes y residentes que a su vez, sin saberlo, ayudarán a otros pacientes y ese fenómeno continuará repitiéndose por generación. El buen médico, también exagerando, beneficia a sus pacientes. El maestro de la medicina como vos beneficia a multitudes. No podía dejar de mencionar, porque es una de las grandes personalidades americanas, en este caso dentro de la medicina interna, en la infectología. Seguimos con este libro de William Osler, que se escribió, fíjense ustedes, por supuesto discípulos lo continuaron, porque él muere en 1919 hasta 1947. Otra cosa que le debemos a Osler es haber creado el sistema de residencias médicas. Y aquí estamos a fines prácticamente, esto ya es cerca de 1895, aquí estamos viendo a Osler, a un sobrino de Osler, y a los 2 primeros presidentes de la historia, la Fleitager, junto con su maestro.
Fíjense, el gran internista, lo vimos en el laboratorio, lo vimos escribiendo, inspección, palpación, auscultación y contemplación. ¿Qué decía Osler? Importante que nosotros hoy día lo tengamos en cuenta. El arte de la medicina está en la observación. No toquen al paciente, sino digan primero lo que ven. Observen, después reflexionen y comparen. La medicina se aprende en la cabecera del enfermo. Sé que por la masividad esto es, hoy día es muy difícil en el caso justamente de ustedes. El buen médico trata la enfermedad, decía William Osler. El gran médico trata al paciente quien tiene esa enfermedad, con esa visión biopsicosocial, cultural y espiritual. Se decía el hombre de las 4H: humanidad, humildad, honradez y humor. La buena práctica clínica siempre es una mezcla del arte de la incertidumbre con la ciencia de la probabilidad, decía el maestro. Escribió otro libro que se los recomiendo, por ahí lo pueden, ya no tiene derechos de autor, así que lo pueden encontrar y lo pueden bajar, que es Ecuanímicas, donde tiene capítulos como el médico y la enfermera, el maestro y el estudiante, el cirujano militar, la medicina del siglo XIX. Yo creo que debería ocupar un lugar destacado en la biblioteca de todo aquel que se precie de él. Su hijo, eh, William Osler, se traslada, luego es contratado en, como es en el Reino Unido, en Oxford, se va hacia Oxford, y allí, bueno, acá lo vemos con su mujer y con su pequeño hijo, que muere muy joven durante la Primera Guerra Mundial. Ahí lo vemos enterrado. Esto fue un golpe muy grande para Osler, quien, acá lo vemos haciendo un repaso de toda su vida, aquí ya en los últimos años. Muere, como lo dije, por una gripe a los 70 años, la gripe española. Es por eso que nosotros decimos que la medicina interna, desde la antigüedad, desde el padre de la medicina, desde Hipócrates hasta Oster, cuando está con la medicina moderna al lado del paciente, toda la información, toda la genética y la biología molecular, celular, nosotros, nuestros instrumentos del día a día en la revisión del enfermo, obviamente la entrevista es suprema, no puede existir si no hay amor, si no hay prevención. Y acá estamos viendo el Cupido y la Psique, ¿no?, de Antonio Cánova en el Museo del Louvre. Ese amor, ¿no?, por el paciente, por la protección. Miren la responsabilidad que tiene. Médico, venido del latín medicus, que es aquel que cuida, que cura, que medica, pero que cuida. Y doctor, del latín docere, que significa maestro, el que enseña, cuidar y enseñar a nuestros pacientes. Estos son los que yo considero los grandes pilares en la medicina interna: la ciencia, el arte, el humanismo. Y es una verdadera artesanía. Ustedes, y esto lo vimos al comienzo de la clase inaugural que yo les di, la visión biopsicosocial, cultural y espiritual. Recuerden ustedes que medicina, en el caso académico, uno sigue un currículum, y currículum es el instrumento para el cambio de una conducta. Ustedes vienen y van a aprender a ser médicos a través de conocimientos, destrezas y actitudes que van a ir llenando esas competencias profesionales. Ha habido muchas estrategias educacionales, pero miren,
y esto lo reitero ahora, o lo repito, que ya lo habíamos visto al comienzo, eh, en cuanto al examen físico, muchos que siguen estos programas, estoy hablando de Estados Unidos, miren, cuando entraron a una residencia, solamente el 8% podía faltar el hígado, mientras que otros graduados latinoamericanos, muchos de ellos de nuestro país, el 90% lo podía faltar. Estamos hablando de graduados, estamos hablando del primer año de la residencia. Miren ustedes, por ejemplo, el dolor a la descompresión para ver si tiene un abdomen agudo, que puede ser una apendicitis, una peritonitis. Mm, Solamente el 8% versus el 94%. Pero lo que más llamativo es que cuando le preguntaron a los directores de residencia de medicina interna qué era o cuáles habían sido los problemas que ellos habían visto en sus residentes, aparte de conocimiento suficiente, fíjense, comportamiento humano no satisfactorio con pacientes o conducta ético-moral inaceptable. Estamos hablando aquí prácticamente el 38-40% de tan negativo. Esto en lugar de esto, que ya nosotros lo vimos, esta pintura, que no viene mal repetirla, que es la agonía del hijo mayor de Fildes, que está acá, el pintor, es real, es de la vida real, su mujer con el llanto, la criatura va a morir, y el médico al lado que no lo abandonó. Esta pintura es de Picasso, Ciencia y Caridad. El médico, la hermana, la monja, su, la mujer sufriente. Esto es Pablo Picasso que lo pintó entre los 15 y los 16 años. Lo otro que también habíamos conversado es la necesaria empatía en justamente en el vínculo con nuestro adulto, sea sano o enfermo. Es esa capacidad para conocer la situación, perspectivas y inserciones de nuestro paciente y la comunicación efectiva con él. Seguramente va a conducir a un diagnóstico más preciso, al cumplimiento de la terapéutica y a la satisfacción del enfermo. Recuerden que a través de la empatía, el lenguaje y la expresión gestual, si ustedes lo están mirando al paciente o no lo miran al paciente, o están mirando y haciendo como signos negativos con la cabeza y todo lo demás, eso repercute mucho al paciente. Pero a través de la empatía, entonces el lenguaje y la expresión gestual son las herramientas diagnósticas y terapéuticas más importantes en medicina. Uno a veces va a un médico y sale peor de lo que fue, porque dice, ni siquiera me miró, ni me revisó, ni me escuchó. Estaba apurado porque yo me fuese. Esto es, si ustedes recuerdan, yo les mostré un pequeño video, pequeño, era toda una película, pero al comienzo dos situaciones con dos médicos diferentes. Por el contrario, hay otros que ya salen en un médico empático y ya se sienten mejor. Fíjense lo que decía Paracelso, que este médico suizo, bueno, que trabajó tanto con fármacos, con tóxicos, etcétera. Decía, es médico quien sabe de lo invisible, de lo que no tiene nombre ni materia, y sin embargo tiene su acción. Otra cosa que me gustaría que no se olvidaran, el efecto placebo que ejerce un buen médico, es decir, un médico empático, un médico que está mirando a su paciente, que está realmente preocupado por el paciente. Placebo proviene del latín placeo,
placere, que significa dar placer, agradar, deleitar. De la misma raíz provienen, entre otras, las palabras plácido, apacible, placer, placentero. Ahora, se incorpora al lenguaje médico en 1811 porque ya aparece en un diccionario. Miren lo que puede lograr el efecto placebo a través de la acción médica. Eh, la maravillosa y poderosa influencia de la mente y sus pasiones sobre el estado corporal. Algunos dicen indicación de sustancia inerte, pero en realidad es un fenómeno biológico generado por el contexto terapéutico y psicosocial del paciente. ¿Dónde radica en la expectativa de cambio o expectativa de mejoría clínica que está buscando el paciente? Recuerden que tiene hasta un 40% de, digo, de resultados positivos, nada más que esa interacción empática entre el enfermo y el paciente. En este caso, traigo a colación algo, pacientes que tenían Parkinson, se les dijo que se le iba a indicar apomorfina. Ellos creyeron en esto y se les aplicaba una sustancia inerte, un placebo. La mitad de los pacientes presentaban una mejoría clínica significativa. Y cuando se estudiaba qué pasaba, se generaba un incremento hasta el 200% en los ganglios de la base de dopamina, similar al generado por la aplicación de anfetamina. Esto, si bien vamos a tener la próxima, una en el ciclo cultural, que están siempre todos invitados, pero bueno, se superponen con otras actividades, esto de la empatía no se logra con la inteligencia artificial. Ustedes en esta etapa van a profundizar el examen físico, como habíamos dicho, tan deficiente en algunos que están formados y haciendo una residencia en un primer año en Estados Unidos. En ese caso, porque esta publicación van a seguir profundizando en lo que vieron en semiología, con lesiones cutáneas, con facies, con el examen del fondo del ojo. De hecho, estoy dispuesto a darles clases. Mañana yo voy a tener clase con alumnos de la séptima cátedra, ya vamos a estar haciendo fondo de ojo. Van a tener que profundizar todo lo relativo a los exámenes complementarios, tanto del laboratorio, cuanto de la radiología, la electrocardiografía, resonancias, etc. Decía Aristóteles, tenemos que conocer los orígenes si queremos decir que entendemos algo. Yo reitero y siempre, lo repito esto. Recuerden que hay dos concepciones en la medicina o dos modelos. Uno es el biomédico reduccionista, causa-efecto. Uno va porque tiene una odinofagia, lo miran, le indican un antibiótico, pero no le han preguntado en qué trabaja, de qué vive, si va a poder adquirir el medicamento, si está padeciendo alguna otra situación vinculada fundamentalmente a lo psicosocial. Y está la visión biopsicosocial en que la enfermedad es el resultado de múltiples sistemas que actúan o interactúan en forma simultánea a nivel celular, tisular, orgánico, interpersonal, familiar, social, espiritual. Esta es la que sería Hipócrates, la escuela de Gauss, y esto es lo que humildemente pretendemos realizar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el proceso de salud y enfermedad tiene una concepción biológica, pero también antropológica, psicológica, sociológica, de tal manera que hay determinantes sanitarios
la vivienda, si tiene agua potable, en qué medio ambiente, está contaminado ese medio ambiente, culturales, cómo es el estilo de vida, la educación, la alimentación, conductuales, hábitos sociales, si tiene un trabajo formal, informal. ¿Mm? Todo eso es fundamental. Y miren, las capacidades fundamentales según el Instituto para la Educación Médica Internacional que un médico debe poseer. Dice fundamento científico, habilidades clínicas. El tercero, valores humanos y actitudes, el enfoque biopsicosocial, conocimiento sobre salud pública, pensamiento crítico, manejo de la información. Vamos a hablar muy poquito hoy porque después van a tener alguna clase que ya está preparada de quien les habla. Habilidades en la comunicación y la relación. Habilidades en la comunicación y en la relación con nuestros pacientes. Y aquí es lo que por lo menos generé en su momento las competencias que me parecía que debía tener un internista. Pensamiento crítico, juicio clínico, manejo de información, el aprendizaje del alumno debe ser autorregulado permanente, la comunicación efectiva y el desarrollo y crecimiento personal. Por eso nosotros tratamos de instalar esos ciclos culturales, el conocimiento y aplicación de ciencias biomédicas, sociales, clínicas en el ejercicio de la medicina. Nosotros invitamos a estos ciclos a psicólogos, antropólogos, sociólogos, habilidades clínicas en el diagnóstico, pronóstico, tratamiento, y no termina allí, sino con la rehabilitación, los aspectos éticos y responsabilidades legales. La salud pública, tenemos que conocer epidemiología, es muy importante. No es lo mismo para un sistema sanitario la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, que por ahí una colágenopatía o alguna enfermedad rara. Estoy hablando del impacto socioeconómico que tiene sobre la comunidad. Hacer promoción de la salud la podemos hacer todos los días en nuestro accionar, sea en el consultorio externo, sea en las salas de internación, prevención de la enfermedad. Y es por eso que las competencias son conocimientos, actitudes, destrezas, todo lo que van a hacer ustedes o van a seguir profundizando de lo que aprendieron de la historia clínica es fundamental en este periodo. Y miren lo que decía el doctor Ben Sackett, que ha fallecido hace unos 5 años. Nuestros primeros momentos con un paciente se acompañan de información visual, auditiva y táctil que determinarán tanto la efectividad como el costo de nuestra atención. De todos los diagnósticos que efectuaremos, la mayoría se obtiene durante la anamnesis y gran parte con el resto del examen físico. Los textos de medicina son los clásicos, Harrison, Cecil, ¿no es cierto? Farreras, etc. Miren lo que decía el doctor Harrison, que era un gran clínico en su primera edición, que cumple este año 73 años. Ningún ser humano tiene mayores oportunidades ni contrae tantas responsabilidades y obligaciones como el médico. Necesita en grandes dosis capacidad técnica, conocimientos científicos y comprensión de los aspectos humanos. La visión biopsicosocial, cultural y espiritual. Se da por sentado que posee empatía y comprensión, ya que el paciente es algo más que un cúmulo de síntomas, signos y trastornos funcionales, daños de órganos y perturbación de emociones. El enfermo es un ser humano que tiene temores, alberga esperanza y por ello busca alivio, ayuda y consuelo. Con respecto al manejo de la información, 2 cositas nada más de la medicina basada en las mejores pruebas, medicina basada en la evidencia, porque ustedes van a tener que manejar información. Recuerden que conocimiento no significa
acumulación de información, sino competencia para actuar. Ya son toneladas de publicaciones que tenemos. Pero ¿qué es la medicina basada en las mejores pruebas? La medicina basada en la evidencia. Es el uso sensato, juicioso, prudente y a conciencia de la mejor evidencia actualmente disponible de la investigación clínica en beneficio de la atención del paciente. Integración de la mejor evidencia con la experiencia clínica y los valores y circunstancias del paciente. Si no, no existe ninguna medicina basada en la evidencia. Y este es el trípode de la medicina basada en las mejores pruebas, la mejor evidencia, investigación clínica de alta calidad, centrada en el paciente, pero los valores del paciente, preferencias, preocupaciones, expectativas, calidad de vida. Hay pacientes adultos mayores que están sobremedicados y realmente lo que están padeciendo es esa sobremedicación. ¿Por qué? Porque, bueno, uno lee en la terapéutica de insuficiencia cardíaca, hay que colocar todas estas cosas. No, tiene que estar adecuado a ese paciente y tener la competencia clínica que está dado por la experiencia, las habilidades y el juicio clínico. Y este es el interjuego que deberíamos tener, las preferencias del paciente, la competencia clínica que está formada y la evidencia de la investigación. Recuerden, por otro lado, que todas las publicaciones, obviamente online la mayoría, el 95% de los artículos no llenan los estándares metodológicos mínimos. Es decir, hay que ser muy crítico también con la lectura. Es por eso que la evidencia sola nunca es suficiente para la toma de decisiones clínicas. Deben considerarse los beneficios y riesgos potenciales, los costos, las dificultades, los inconvenientes para su aplicación. Lo otro, la comunicación efectiva y el desarrollo del crecimiento personal. Nosotros hablamos mucho de esto en los ciclos culturales, que nosotros los hemos generado con el objetivo de lograr un espacio de reflexión, afianzar el humanismo, confraternizar, lograr mejores relaciones interpersonales, internalizar la empatía y mejorar la comunicación con el paciente y la familia. Todo esto y gracias a la recopilación que hace Mabel Dávila, lo pueden encontrar, debe haber más de 350 conferencias que van a encontrar de todos estos aspectos que acabamos de mencionar en esta dirección de Internet. Por ejemplo, la próxima, yo estaba hablando que el chat GPT de OpenAI no es no nos va a solucionar aquello de la empatía con el paciente, pero es muy importante conocer. Y nosotros el día jueves próximo, el jueves 17, una nueva herramienta en medicina e inteligencia artificial que lo va a dar la brillante ingeniera Eugenia Piñeiro, que es una egresada del ITPA. Bien, el humanismo debe entrenar todos nuestros actos. Una vez yo estaba en Estados Unidos con este señor, con Michael Lacombe, prestigioso internista, es un editorialista de otro de los de las revistas, que usa un internista, el American Journal of Medicine o el Green Journal, porque tenía tapas verdes. Sus alumnos le preguntaron por cuál libro debían comenzar para estudiar su materia. Él respondió por los clásicos. Entonces los hombres mencionaron los libros americanos clásicos, Cecil Harrison, los textos más conocidos de esta disciplina. Les dijo los clásicos de la literatura universal, la visión biopsicosocial. Lo otro, contención emocional, yo ya les había mencionado, pero es importante que figure como estrategia de la Organización Mundial de la Salud para el periodo 2014-2023,
donde es muy importante desarrollar la base y los conocimientos para la gestión activa de las medicinas tradicionales, fortalecer la garantía de calidad, la seguridad, la utilización adecuada y la eficacia de la MTC, medicinas tradicionales complementarias, y promover la cobertura sanitaria universal por medio de la apropiada integración. Estas son estrategias entonces de la Organización Mundial de la Salud. Entre otros, prestar apoyo a los Estados miembros para que aprovechen la posible contribución a la salud, el bienestar y la atención de la salud central en las personas. Nosotros tenemos, digo, bueno, el beneficio y la suerte de contar con un espacio de contención emocional, es decir, de prácticas complementarias en nuestra cátedra, dirigida, bueno, o a cargo de Mabel Tau. Y promover la utilización segura y eficaz de la MTC mediante la reglamentación de las prácticas profesionales. Ustedes dirán, ¿y el Harrison qué dice al respecto? Miren, el Harrison en el capítulo 482 habla de tratamientos y prácticas de salud complementarias e integrales. Y aquí ustedes tienen justamente uno de los capítulos. Nos han venido a hacer muchas entrevistas, visita expresa al médico, buscan mejorar el vínculo con los pacientes mediante talleres y terapias complementarias. Hay reflexología, musicoterapia, yoga, entre otras actividades que estaban a pleno hasta antes de la pandemia. Este es otro artículo que también salió publicado, que es la medicina humanitaria y cómo ayuda a sanar. Ahora, miren, una encuesta que le hicieron a pacientes en el British Medical Journal, en una revisión sistemática, cuáles eran las prioridades de los pacientes. La primera fue humanismo. Yo quiero que mi médico sea un verdadero ser humano. Y en otro estudio fue un doctor que escuche y no esté apresurado, es decir, que no me esté echando. La otra, la confianza. Bien, esto me hicieron un reportaje en 2021 en la televisión durante la pandemia y me pusieron médico humanista. Una alumna que dio esto, la doctora Silvia Maldonado, que fue alumna mía allá por el año 1988, puso: mi querido maestro, tuve la bendición de verlo en la entrevista de La Nación Más, brillante, y no me va a alcanzar la vida para agradecerle el enfoque humanista que me transmitió desde el primer día. Bueno, obviamente muy agradecidos y todos son muy exagerados, pero quiero que vean cómo, bueno, surte el efecto cuando uno está en un ambiente biopsicosocial. Algunos pacientes nos dicen, y esto ya se los comentaba a ustedes: vengo a usted porque me han dicho que es un médico que mira a los ojos, que escucha y que revisa. Muchos ya no están revisando. Entonces, los objetivos, ya como para ir terminando, es comprender la importancia del enfoque biopsicosocial en la relación médico-persona, adquirir las competencias esenciales para la entrevista médica, respetar los derechos de las personas, comprender la estrecha relación que existe entre los factores psicosociales y la enfermedad. Piensen ustedes que hay, digo, enfermedades por las cuales nos consultan los pacientes, donde hay serias alteraciones de nuestro sistema límbico, el sistema de las emociones, por ejemplo, el síndrome intestino irritable, la cistitis intersticial, el bruxismo, la cefalea tensional, entre otros. Incorporar a la medicina ambulatoria como estrategia esencial en la relación con las personas. Reconocer que la historia clínica es la piedra angular de la medicina. Comprender que la reflexión bioética, la responsabilidad por la vida, debe estar incorporada a la decisión clínica. Reconocer que son principios éticos esenciales de la práctica médica, la autonomía,
la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Considerar que la meta fundamental del accionar médico es mejorar la calidad de vida. Recalco, mejorar la calidad de vida de las personas, aún en aquellos pacientes que tengan un pronóstico ominoso quizás a corto plazo. Aún más, allí es mejorar la calidad de vida. Jerarquizar a la medicina preventiva como la acción sanitaria de mayor eficiencia y equidad. Por eso el internista hace prevención de la enfermedad, promoción de la salud, comprender los objetivos, alcance y limitaciones del alcance del examen periódico de la salud, analizar con criterio científico toda la información que entre comillados son toneladas. Decía Confucio, aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Antes de la pandemia, bueno, decía Plutarco además que la mente no debe ser considerada como una vasija para ser llenada, sino como un fuego o una fogata para ser encendida. Y claro, la relación era mucho más estrecha, no teníamos tantos alumnos, eh, hacíamos o hacían actividades vespertinas de mayor contacto, yo diría, social y de ayuda a los pacientes, les cantaban en las salas de internación, además de ir, teníamos música en las salas, donde venían, entre otros, Vicentico, por ejemplo, venían, se hacía música clásica, se hacía música también folclórica, etc. Nuestros pacientes, nuestros pacientes, este es el relato que yo les mencioné en su momento a ustedes, de que estaba muy agradecido por esto que le habían ido allá bien. Y todo lo que ha sido la medicina interdisciplinaria, nos visitan del exterior, aunque parezca mentira, vinieron de la Northwestern Kellogg University, alumnos que estaban haciendo un posgrado en, en MBA, nosotros un máster en administración, y miren ustedes, hicieron o se interiorizaron, y esto vinieron a través de la Embajada de los Estados Unidos, humildemente a nuestro despacho, a ver cómo hacíamos esto o cómo teníamos una cátedra tan compleja que publicaba y que tenía, entre otras cosas, actividades de contención emocional. Fue para nosotros todo realmente un orgullo, una satisfacción. No quiero dejar o no quiero terminar sin un homenaje a mi maestro, el profesor José Emilio Burucú. Él fue un verdadero maestro. Gregorio Marañón, el gran clínico español y escritor, decía que el profesor es el que sabe y enseña, y maestro es el que sabe, enseña y ama lo que hace. Y al decir de Cervantes, maestro es el que logra hacer ver a sus discípulos que el camino, es decir, el no quedarse, es preferible a la posada. Muchísimas, muchísimas gracias. Esta era la complejidad de nuestra cátedra, con arte, cultura, deporte, vino y salud, contención emocional, ambiente y salud. En todos estos se han publicado libros, terapéutica clínica, metodología, telemedicina, etc. Bueno, muchísimas gracias, realmente, y si hay algún comentario, alguna pregunta, abran los micrófonos. Para mí es un honor. Gracias, doctor. Buen Muchas día, gracias. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias, escuchar su doctor. clase. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, acá estoy viendo un mensaje que me han dejado. Muchas gracias, doctor. Bueno,
Muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes no existiríamos nosotros, los docentes, los profesores. Así que muchísimas gracias. Sé que tienen muchas cosas por hacer. Así que si hay alguna pregunta, con gusto. Y si no, a seguir con sus obligaciones. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Vale. Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Entonces vamos a